Aleluya. Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Amén. Vamos a empezar. Vamos a comenzar declarando. Vamos a tomar nuestras Biblias. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios para mi vida. Es la palabra de Dios para mi vida. Es Dios hablándome a mí. Es Dios hablándome a mí. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la luz de este mundo. Soy la luz de este mundo. La sal de la tierra. La sal de la tierra. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Nación santa. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Para anunciar Para anunciar las virtudes las virtudes de aquel que me llamó de aquel que me llamó de las tinieblas de las tinieblas a su luz admirable. a su luz admirable. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Soy Dios. la respuesta de Dios Soy la respuesta de a la Dios. oración de mucha gente. A la oración de mucha gente. La creación entera La creación entera gime gime esperando mi manifestación gloriosa. esperando mi manifestación gloriosa. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Me hablaré palabras de vida Me hablaré palabras de vida y no de muerte, y no de muerte, de riqueza de riqueza y no de pobreza, y no de pobreza, de salud de salud y no de enfermedad, y no de enfermedad. porque hay milagros en mi boca. Porque hay milagros en mi boca. Tengo miles de ángeles Tengo miles de ángeles a mi disposición, a mi disposición, esperando mis órdenes esperando mis para órdenes, actuar. para actuar. He sido sellado He sido sellado con el Espíritu Santo con el Espíritu de la Santo promesa. de la promesa. El que levantó de los muertos a Jesús El que levantó de los muertos a Jesús mora en mí mora en mí y me perfecciona cada día. y me perfecciona cada día. Hoy voy a recibir en mi corazón Hoy voy a recibir en mi corazón la preciosa, preciosa, siempre viva, siempre viva, fructífera fructífera y poderosa y semilla poderosa de la semilla palabra de Dios. de la palabra de Dios. Mi mente está alerta, Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto. mi corazón está dispuesto. Nunca más seré el mismo. Nunca más seré el mismo. Nunca, 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 nunca más nunca más será el mismo. seré el mismo. Amén. Amén. Vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo del libro de Romanos. Estos primeros 4 capítulos son para dejar bien claro a todos que realmente estamos perdidos, que no existe la mínima posibilidad de salvarnos. Y así, pero hermano, ¿por qué tanto énfasis? ¿Por qué tanto? Para que te convenzas, para que de una vez te des cuenta de que no te puedes salvar, de que no hay ser humano sobre este planeta, no importa qué tan bueno sea, capaz de salvarse a sí mismo. Sepa, ignore, no importa. Todos están en la misma condición. Todos. No te sientas mejor porque consideres tus pecados ante tus propios ojos más leves que los de otros. Jesús lo dejó claro, ¿no? Viste que fue dicho, no matarás. Pues no, pero yo no sé cómo esa gente que sale en las noticias, ¿no? Malvados, perversos, cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable. Entonces, si lo ves con tus estándares, pero si le preguntas a Dios, ¿no? Si lo ves según lo que Él habla, todos estamos terriblemente perdidos. Hablábamos de la historia que contó Jesús, ¿no? Un hombre tenía 2 criados, uno le debía, ¿quién le amará más? Le perdona a ambos la deuda, dice el que le debía más. Y ese es el tema. Nosotros solemos pensar que somos el criado que debe poco. No, nosotros somos los que debemos el salario de 10 años. Nosotros debemos el salario de 100, de 1000 años. No van a alcanzar ni nuestras generaciones para pagar esa deuda. Y entonces es la razón por la que muchas veces la gente muestra poco amor. En estos primeros 4 capítulos está dejando bastante claro ese tema. Y si lo estamos recordando constantemente es porque es necesario que esto quede totalmente firme en nuestras mentes. Porque la tendencia del ser humano es la del mínimo esfuerzo. Si no se han dado cuenta, observen un poco, ¿no?
todo es instantáneo hoy en día, todo viene precocido, preparado, no solamente para que te demores menos. El ser humano cada vez quiere... El automóvil de por sí ya era un invento para vagos, ¿no? Quieres caminar, bueno, ya, te subes en algo que te lleva automáticamente. Ahora ya, si no va a estar eso, y hay gente que ni manejar quiere, ¿no? Y entonces salen en piloto automático que los conducen. O sea, ya, ¿qué va a hacer después? El ser humano siempre va a tender a lo mínimo que puede hacer. La mínima nota probatoria, la mayoría, no, pero lo desaprueban y mamá, amiga, me saqué 10. No, pero nos desaprobaron a todos, ¿no? El profesor desaprobó a todo el salón. Y cualquier padre sabe que nos importa un rábano si desaprobaron a todos. El asunto es si te desaprobaron a ti, ¿ya? No a todos. Tú tenías que estar preparado, tú tenías que saber el tema. No importa que los demás no supieran. Pero el ser humano se conforma con ese tipo de respuestas. No, desaprobaron a todos. Y cuando sale con buena nota, yo me saqué 20. Y se sacaron todos 20, pero yo me saqué 20. O sea, tiende a la jactancia y tiende también a esforzarse lo menos posible. Y la religión, en todas sus presentaciones, incluso la cristiana, le ofrece eso. Le ofrece ser parte, ser protagonista en su historia de salvación. Y hablo de la religión cristiana porque sí existe. Ahora, Dios no nos trajo una religión, Dios nos trajo a su Hijo. Nos dio su gracia. La ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Ya les dije que en el original eso es una sola palabra. No es gracia y verdad, es verdadera gracia. Es una sola palabra en griego, no son dos. Y claro, ¿qué es la gracia? Es un don, un regalo inmerecido. ¿Cuál fue el regalo que Dios nos dio? Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo a darnos una nueva religión. Como algunos creían, ¿no? Que el cristianismo era simplemente una variante del judaísmo y querían imponer eso en la iglesia. De que los nuevos creyentes gentiles pues se asimilaran, empezaran a adoptar, a celebrar las fiestas judaicas, se circuncidaran también para que viniesen a estar dentro del pacto de Dios con Israel. Pero es que Dios no nos vino a involucrar dentro del pacto que hizo con la nación de Israel a través de Moisés. Nosotros no hemos sido introducidos en ese pacto. Ese es el error en el que caen muchos. Nosotros no hemos entrado a ese pacto. Nosotros en todo caso venimos a entrar al pacto que Dios hizo con Abraham. El pacto que Dios hizo con Israel a través de Moisés, cuando los saca de Egipto y cuando los lleva hasta el monte, fue un pacto de misericordia, fue un pacto de bendición, fue la prolongación del pacto que él había hecho con Abraham. Pero cuando llegaron a los pies del monte, el pueblo de Israel cambió los términos. De nuevo, en nuestra traducción no se nota mucho, porque uno lo lee ligeramente y ahí sí se la doy a cualquiera, ¿ya? Ya les he dicho que a veces la falta de comprensión lectora de algunas personas para interpretar, pero bueno, ahí se las doy. Ahí sí no le veo mayor responsabilidad de no entender bien el tema. O sea, sí habría que ser un poquito más agudo, un poquito más observador para darse cuenta que hay un cambio en la forma en que Dios los trató hasta que llegaron al pie de la montaña y cómo los trató después de eso. Para que uno empiece a reparar, bueno, aquí pasó algo. Aquí ocurrió algo, porque hasta antes de que llegaran al pie de la montaña, se quejaban, reclamaban, maldecían y no les pasaba nada. Para eso nos sacaste en el desierto. No habían tumbas en Egipto que nos sacaste a morir. Dales. ¿Qué no? Nosotros queremos. Dales. Se quejaban, reclamaban, maldecían y Dios
los bendecía. Pero después que llegan allí, y Moisés les está hablando y dicen, lo que Jehová nos mande, nosotros lo haremos. Y en nuestra traducción, pues uno lo lee así, dice, ok, ¿no? Están obedeciendo. Pero cuando notas el cambio del tono en que Dios les habla, entonces ya te empiezas a preguntar. Y cuando vas al original de esa frase, de esa respuesta que ellos le dan, no es como uno la podría leer si lo lee rápido. Esa respuesta estuvo más cargada de soberbia. Esa respuesta en realidad era todo lo que el Señor nos mande, nosotros somos lo suficientemente capaces de hacer. Bueno, que Dios nos diga nomás, nosotros podemos. Ustedes pueden. Bueno, apártese cada uno, santifíquese por 3 días, que nadie se acerque, cualquiera que toque la montaña va a morir. ¿Qué pasó? Porque un Dios que hasta unos días antes, si ellos se quejaban o si decían que iban a matar a Moisés y Aarón y se iban a regresar a Egipto, no les hablaba duramente, nada, concedía sus reclamos? ¿Por qué ahora les habla de esa forma? Todo el camino en el desierto vinieron cargando el oro. Todo el camino en el desierto tenían el oro allí a la mano. Muchos de esos seguramente tenían la forma de los dioses egipcios. Todo el camino lo tuvieron allí. Llegan cuando Moisés sube, están esperando y se mandan a hacer un dios con ese oro. Cuando Dios mismo estaba escribiendo en la tabla de la ley, no te harás imagen, no te inclinarás a ella, no las... En ese mismo instante en que está dando la ley, ellos están rompiendo ese mandamiento. Pero ellos dijeron que eran capaces de hacerlo. Que cualquier cosa que Dios les diga, ellos la iban a hacer. Se estaban comprometiendo a hacer algo que ni siquiera sabían qué era. En la vida me he topado con gente, van a perdonar, así de idiota. Hermano, ¿sí o no? ¿Qué cosa? No, solamente di sí o no. No te voy a responder lo que no sé. No, pero di... no, entonces. ¿Pero por qué no? No sé, ¿qué me estás hablando? Tiene que ser una respuesta ahora. Bueno, si no me da tiempo ni de orar, ni de consultar a Dios, no tengo ni un testimonio, ¿sabes qué? No. Que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, dice la Escritura. He escuchado a gente decir que Dios te responde sí y no. Pero la palabra dice algo diferente, si todas sus promesas son en el sí y en él. Amén. Cuando te das cuenta de eso, entonces vas teniendo más cuidado con lo que pides. Cuando te das cuenta de que no es que Dios te va a decir no, que Él honra la fe, porque lo hace, Él honra la fe. Entonces empiezas más bien a ajustar tus deseos a los suyos. Señor, ¿qué es lo que quieres para mí? Muéstrame para pedir lo que me conviene. Y estábamos viendo aquí entonces, no son los oidores, primero gente perversa, gente que se está deleitando, que se goza con lo que otros están haciendo, luego a los que están en el otro extremo, ¿no? Primero los libertinos, después los religiosos. Los dos están igual de perdidos. Los dos tienen las mismas consecuencias por el pecado. Uno se divierte más que los otros, pero los dos están igual de perdidos. Y luego empieza a mencionar: ya viste a los religiosos, ya viste a los libertinos y ahora tienes
a los judíos y la ley, ¿no? Tú tienes el sobrenombre judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces la voluntad, instruido por la ley. Tú que dices que no se ha de... Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo, predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Y sí. Y la verdad es que los de adentro no están muchísimo mejor que los de afuera en la práctica. Y esto la palabra misma le enseña. En cuanto el heredero es niño, en poco difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea, no se diferencia por su performance, por su desempeño, por su estilo de vida. Es más, los niños que crecían en las haciendas solían tener más contacto con los esclavos que con su propia familia, porque el señor, el amo, paraba afuera, paraba haciendo negocio, la señora estaba ahí envuelta en la sociedad y el niño quedaba casi siempre a cuidado de los sirvientes, de los esclavos, comía con ellos, jugaba con los hijos de los esclavos, estaba más identificado con los esclavos, había una pequeña diferencia, ¿no? Él podía vivir como ellos, comer lo que ellos comían, jugar los juegos que ellos jugaban, pero este era el dueño. Cuando creciera lo iba a heredar todo, los otros no. Y no se trataba de que si estaba preparado, no. Él era el dueño. Simplemente por ser hijo de quien era. No es que no, pero este chiquito esclavo, él es más inteligente, él es más capaz. No se lo iba a dar al esclavo, se lo iba a dar a su hijo, sí o sí. ¿Entiende? La herencia que nosotros recibimos, la herencia, dada en un par de testamentos, uno nuevo, producto de un mejor pacto, con mejores promesas, no la recibimos por ningún otro motivo que por ser hijos de quien somos. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Sí, mucha gente, su gran problema para acercarse a Dios no es Dios en sí, es la gente que habla en nombre suyo, que dicen muchas cosas un tanto irracionales, y a veces sí, no se les puede culpar. Ya he escuchado cada cosa y he visto también que no tapo el sol con un dedo, y cuando hay gente que sale y dice, no, pero es que hay, no, sí, totalmente de acuerdo. Con gente, o sea, es que no me gusta la religión, no quiero saber nada de religión, yo tampoco. Pero tú no has pasado. Sí, pero no soy religioso. ¿Cómo es eso? Te explico. Jesucristo no es religión. Jesús es lo más opuesto que hay a la religión. Todas las religiones son intentos del hombre, son sistemas diseñados por el hombre para intentar agradar, acercarse a Dios. Todas. Incluida la religión cristiana. Todas son intentos del hombre a través de ritos, prácticas, cosas por intentar acercarse a Dios. Jesucristo es la forma en que Dios se acercó a nosotros. Para nosotros es imposible llegar a Él. Para Él no. Para Él llegar a nosotros no era imposible. Él vino. El Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, y habitó entre nosotros. Él es lo más opuesto que hay a la religión. La religión permite esa
esa tendencia al mínimo esfuerzo, porque te dice qué cosas haces, qué cosas no, y entonces tú te vas a limitar a eso. A hacer ciertas cosas, ok, voy, ¿cuántas veces a la semana? 3, 4, 5, listo, ¿cuánto? 2 horas por vez, y estás esas 2 horas ahí, cumples y ya está. Y hay un montón de gente que van puntualmente, están a la hora, se comprometen, participan, todo. Pero no conocen a Dios. ¿Era así en los tiempos de Jesús? Claro. Ya le dije, las enseñanzas de los fariseos, dentro de los diferentes grupos, de las diferentes sectas que habían en el judaísmo, tenías a los herodianos que manipulaban las escrituras para que el pueblo creyera que Herodes era el Mesías. Imagínate, para tratar de sustentar eso, qué tal estirada le daban algunos versículos, pero era una de las sectas que había. Estaban los saduceos, una escuela que vino del sacerdote Sadoc, que tenían algunas interpretaciones. Ellos, la forma de pensamiento de los saduceos, para resumirlo, no es muy diferente a las de algunas personas de hoy en día, Básicamente era que el cielo y el infierno están aquí en la tierra, no hay resurrección, aquí recibes y pagas todo lo que debe ser, más o menos a grandes rasgos lo que los saduceos enseñaban. Estaban los esenios, que para no contaminarse con el pecado, pues iban a las montañas, se enclaustraban allí y se dedicaban todo a sembrar y comer de allí, a escribir, ¿no? Transcribir las escrituras. Bueno, gracias a ellos es que hoy se encuentran todos esos rollos ahí escritos, porque como eran las sagradas escrituras, tú no podías corregir o borrar. Entonces, si ellos estaban escribiendo y se equivocaban en una letra, tampoco ibas a romper eso. ¿Qué clase de blasfemia era? Si todo lo anterior escrito era palabra de Dios. No lo podías quemar tampoco. ¿Qué podías hacer con eso? Lo enrollabas, lo metías en un recipiente de cerámica y lo enterrabas. Y volvías a escribir. Y entonces, gracias a ellos es que se han hallado todos esos rollos que se andan encontrando hoy en día. Son esos que ellos andaban transcribiendo y en algún punto se equivocaban y bueno, ahí paraban, lo guardaban y lo enterraban. Esos son los que andan encontrando. Los rollos del mal muerto, son esos. Gracias a este grupo, a los esenios, que se dedicaban a eso. Estaban los celotes, que ya son un poco más conocidos, que ellos estaban esperando la venida del Mesías, pero el Mesías que iba a levantar a Israel como un ejército y a rebelarse contra los romanos y a pelear y a lograr su independencia nuevamente, como unos siglos antes lo habían logrado a través de la casa de los Macabeos contra Antíoco Epifanes, ¿no? Y estaban los fariseos. Y los fariseos, lo que enseñó, la doctrina de los fariseos, tranquilamente se podría poner hoy un control B, control C, se podría poner tranquilamente en la personería jurídica de cualquier denominación evangélica, tranquilamente. Y no lo digo porque sea malo, no lo digo por decir que sí, son unos fariseos, no, sino que entiendan, su enseñanza no era mala. Es más, Jesús allí en Mateo 23 dice: en la cátedra de Moisés se sientan escribas y fariseos, por tanto, todo lo que os digan que hagáis, hacedlo. O sea, el problema no estaba con lo que ellos hablaban, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. O sea, el tema no estaba en su doctrina estaba recontra bien. Ellos le hablaban al pueblo de la llegada del Mesías, ellos le decían al pueblo que tenía que prepararse para esa llegada. Ellos, dentro de todos los demás, eran los que estaban más en lo correcto. Y son los que terminan matando a Jesús. Y Jesús explicó bien el por qué. Porque hasta el día de hoy me encuentro con mucho despistado, por decirlo de una manera suave, que siguen pensando que es que ellos no podían reconocerlo, hermanos, porque
estaba un velo puesto sobre ellos para no verlo. No, Jesús explicó claramente por qué no lo aceptaban. ¿Ya? No es que no podían verlo, no es que no les entraba, no es que no se dieron cuenta, no. Todo eso podría especular y sería válido si no existiera la parábola de los labradores malvados. Pero como Jesús contó esa parábola, todo lo demás se va al caño. Porque ahí Jesús dijo bien por qué no lo aceptaban. Ellos viéndole venir dijeron, matémosle. Ahí está el que ha de heredar. No es que no podían creer en él, porque Nicodemo le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios. ¿Quiénes sabían? Ellos. Porque dice que él era un principal. Bueno, ellos, como él, sabían que él venía de parte de Dios. Porque ninguno puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Sabían. Simplemente por las cosas que hacía, sabían que venía de parte de Dios. Y entonces, ¿por qué lo acusaron de echar fuera demonios por Belial? ¿Ves por qué es complicadísimo repetir ese pecado? Ahí es que Jesús habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo que no iba a ser perdonada. Ahí habla del pecado imperdonable. Y que muchos creyentes hasta el día de hoy temen a veces haber cometido. Miren, la pregunta no es qué, sino quién. Con respecto a ese pecado, la pregunta no es, cuando encuentres algo confuso en la Biblia, hazte preguntas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Hay hermanos que nuestro entendimiento, nosotros tenemos la mente de Cristo, está en la palabra. Así que, úsala, pregúntate. Pues lo que mi pastor tenía la costumbre de siempre decir, cuando vengan a la iglesia traigan su cerebro. Sí. Sí. Pregúntate, no te quedes en dudas. Bueno, a ver. ¿Por qué dice esto? Porque usualmente es una buena pregunta, pero no siempre va a ser la más fácil de responder. Pregúntate quién, a ver, ¿a quién le está hablando? ¿En qué momento lo está diciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Observa el escenario. Dios no habla por hablar. Hay un porqué, hay un tiempo, hay un escenario, hay todo alrededor. Se observa todo eso. Esto del pecado imperdonable, pero ¿cuál es ese pecado imperdonable? Bueno, fíjate a quién se lo está diciendo. ¿Y en qué momento? ¿Qué es lo que estaba pasando cuando lo dice? Y lo que estaba pasando es que él había echado fuera, había liberado a un endemoniado y ellos lo estaban acusando. Ellos que sabían que él venía de parte de Dios. Entonces no lo estaban haciendo por duda. No lo estaban haciendo porque en su enseñanza no cabía. No, lo estaban haciendo por pura y cochina envidia, pero sabiendo a quién estaban acusando. O sea, lo estaban haciendo con los ojos bien abiertos. Complicado repetir ese escenario, porque complicado que el día de hoy haya alguna persona entre de nosotros que tenga la misma instrucción que ellos tuvieron. Esta no era gente que había que había descubierto a Dios, perdón por decirlo de esa forma, ¿no? A los 25, a los 30, a los 40 años y tenían 5 años ahí de estudios bíblicos. No, eran gente que había nacido, que había crecido, que tenía todo el entendimiento cultural, que desde niños estaban memorizando la escritura, que por si eso fuera poco, ya ellos estaban dedicando de lleno a interpretar, a ver, a memorizar, lo sabían de memoria. Cuando van los magos, los sabios de Oriente a Herodes, y le dicen que venían a ver al rey que había nacido, que lo estaban buscando, habían visto su señal, y Herodes les pregunta, al mismo le dieron la respuesta, ¿verdad? ¿Dónde van a nacer? En Belén, porque está escrito, y tú, Belén, Éfrata, no eres la más pequeña. Se lo sabían de memoria. Sabían de memoria todas estas cosas. Sabían qué es lo que iba a hacer el Mesías. Lo estaban viendo. Pero fue su ambición, fue no querer soltar lo que tenían, el dominio que tenían sobre el pueblo. Más pudo eso, el querer la atención de los demás,
la buena opinión. El mismo espíritu que hubo en Caín. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, Romanos 8:25, si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pero no es que te va a condenar él directamente, no es que él va a venir y acusarte y a decirte algo, sino que su obediencia te expone, te exhibe. Hay un pasaje, se me ha ido, ¿dónde está? Pero en el que Dios le dice al profeta, se lo dejo ahí si quieren búsquenlo y lo encuentran. Dios le dice a un profeta que vaya con los descendientes de Yetro. ¿Se acuerdan de Yetro? El suegro de Moisés. Y Dios le dice al profeta que vaya, que los busque y que les invite y que le invite a tomar vino. Dice eso. Y este hombre va y los busca y ellos hasta el día de hoy, sus beduinos, viven en tiendas en el desierto. Y el profeta va y se acerca y le invita a tomar vino y el tipo este le dice no. Y entonces el profeta le pregunta ¿por qué? Que no podemos beber vino. No, porque nuestro padre Yetro nos dijo que si queríamos sobrevivir, jamás construyésemos ciudades. Al no haber una ciudad, no enriquecerse, nadie iba a venir a robarlos. Ellos moverse constantemente podían sobrevivir así. Y que no bebieran vino porque el vino los podía llevar a hacer cosas de las cuales luego se pudieran arrepentir. Y entonces este hombre se queda allí y Dios le empieza a hablar y dice, mira a esta gente, ellos tienen por fiel la palabra de un hombre. O sea, su ancestro, un hombre imperfecto, les dio dos mandamientos y esta gente los cumplía. ¿Sí? Y su pueblo no cumplía los mandamientos que Dios le había dado. Entonces, la obediencia de esta gente condenaba a Israel. Porque demostraba que uno sí podía ser fiel y sí podía cumplir y sujetarse al mandato de un patriarca. La obediencia de ellos condenaba la desobediencia de Israel. Y es lo que está diciendo aquí, ¿no? El incircunciso, el no creyente, si está haciendo las cosas bien, con esa obediencia te está condenando a ti, que aunque sabes la palabra, no la cumples. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ando viendo mucho despistado por ahí también que no sé qué parte de esto no se entiende. Cuando habla de que no es judío el que lo es exteriormente, sino interior. Cuando recurren a esto de poner la bandera del Estado de Israel, que es un país como cualquier otro, y a bendecir y a empezar a declarar cosas sobre ella. Hermano, ¿usted es antisemita? No. Pero hay que tener claro algo. O sea, yo no les voy a decir como Lutero en su momento, aunque entiendo perfectamente que lo haya dicho, no lo comparto, pero entiendo por qué lo dijo, de que vayan, quemen las sinagogas, saquen horquillas, expulsen desde las ciudades. No. Porque nosotros no hemos sido puestos por jueces sobre Israel. Y la palabra misma, lo vamos a ver más adelante en Romanos, nos advierte de no tomar esa posición. Pero tampoco, o sea, ninguno de los extremos es bueno. Ni vamos a ser sus jueces, pero tampoco ponernos de súbditos, porque no nos corresponde. No, es que ellos son el pueblo de Dios, hermano, y la palabra dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Esa promesa Dios se la da a Abraham y a su descendencia.
Y ojo que el que está hablando aquí es Dios, es el Espíritu Santo, pero es a través de Pablo. Un hombre que amaba su identidad, amaba su nación. Él va a decir en otra epístola que él mismo deseaba ser hecho anatema con tal de salvar a alguno de su nación. Pero él mismo está señalando de que la identidad de un judío no era simplemente externa, era algo interior. Y está diciendo, el incircunciso, si cumple la escritura, es más judío que cualquiera que se hubiera circuncidado. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pero para que recibas alabanza de parte de Dios, tienes previamente que renunciar al hecho de buscar la alabanza de los hombres. Mientras sigas buscando la aprobación de los hombres, mientras sigas interesado en tener esa aceptación, en que te den una palmadita en el hombro, en que te digan hermano, en que te den algún papelito firmado y con el sello ahí de la denominación, mientras sigas buscando eso, no vas a poder tener la aprobación de parte de Dios. No se puede servir a dos señores, porque se amará a uno y se menospreciará al otro. Eso lo dice con respecto a las riquezas. Eso lo dice así, cuando las riquezas se convierten en un ídolo. Y desgraciadamente pasa mucho. Hay gente que convierte, y es que es algo que el enemigo hace. Mire, el enemigo puede convertir a un hijo de que uno tiene que amar, tiene que cuidar, tiene que guardar, en un ídolo. Hay madres que adoran, literalmente lo adoran, le falta nada más poner la foto, y algunas hasta lo hacen y le ponen velitas a la foto del hijo, y no está muerto, pero lo adoran. Y hay hermanos que adoran. Yo amaba, y hasta el día de hoy amo y agradezco al Señor por el pastor que tuve, y me sigo alimentando con sus videos, sus materiales, y me sigue bendiciendo, pero yo tengo muy, muy claro que era un ser humano, y no es que para mí todo lo que salía de su boca era palabra del Señor. Habían cosas en las que no estaba de acuerdo. Había una en especial en la que no estábamos nada de acuerdo. La interpretación, el entendimiento que él tenía de ciertas cosas, no lo compartía para nada. Para mí en ese aspecto equivocado, pero en todo lo demás apreciaba mucho y me ha bendecido mucho. Y tenía claro que se trataba de un ser humano, totalmente falible, capaz de equivocarse y capaz de enmendar, que era una persona con un don, con un regalo de parte de Dios que le permitía bendecir la vida de otras personas, pero que seguía siendo una persona. Pero hay otros que, o sea, si pudieran ir y besar el piso por donde acaba de caminar el líder, el pastor, lo harían. De más que, hermano, pero la palabra dice, su premisa siempre es que mi líder dice, no, pero mi pastor dice, perdón, ya, pero un cuerno que lo diga tu pastor, que lo diga el papa, que lo diga quien sea. O sea, es la palabra la autoridad final, no es la interpretación que alguien le pueda dar. Y la palabra ciertamente en algunas cosas puede interpretarse, puede hablarte un día, darte un mensaje, y al día siguiente ese mismo pasaje te dice algo diferente. No opuesto, pero diferente. ¿Ok?
¿Les ha pasado? A mí me ha pasado un montón. Pasas por una parte de la escritura y te habla siempre algo nuevo. La misma parte. Como una veta, como si encontraras una mina y no dejas de sacar oro de ahí, así. Siempre te está hablando algo nuevo. Pero es la palabra. En otras cosas no tiene tanta interpretación, en otras cosas es bastante tajante, bastante directa, bastante práctica. El tema de nuevo, la traba que tienen muchas personas es que todo lo espiritual lo mistifican y piensan que todo lo espiritual tiene que tener una carga mística. Y no, la mayoría de cosas espirituales son más prácticas que místicas. Son más sencillas, más naturales que místicas. Hay personas que tienen problemas para orar en lenguas porque no terminan de entenderlo y piensan de que tiene que pasar algo. Y creen de que la llenura del Espíritu Santo es similar a una posesión demoníaca. De que si la persona no pierde el control, el dominio de su cuerpo y no empieza a sacudirse, a marcarse, no, es el Espíritu Santo. Porque si la persona está allí de lo más tranquila y empieza a hablar, ese no es el Espíritu, ese es él. Dios no va en contra de nuestra voluntad. La palabra dice que el espíritu del profeta se somete al profeta. Mistifican todo lo espiritual, piensan que tiene que ser algo que vaya en contra de su voluntad o los termine usando para que ahí sí sea el espíritu. No, es uno. Cuando oras en lengua, eres tú quien ora. No es que Dios te va a abrir la boca como un habla, no. Tú hablas. Dios pone el deseo, pero tú abres la boca y eres tú quien habla. Y algunos esperan cuando hay una reunión muy cargada y lo hacen, wow. Pero es algo que puedes hacer siempre. Pablo lo hacía y le decía a los corintios, yo oro en lengua más que todos. Pero en la congregación, pero ese capítulo que está ahí en Corintios 14, cuando habla de las lenguas, o creo que es el 13, bueno, la primera parte es del amor, sí, Corintios 13. Se refiere en la congregación. No se refiere en la vida personal uno debería orar en lengua siempre. ¿Qué ventaja, y aquí ya está, qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Bueno, hermano, entonces si al final de cuentas todos están perdidos, entonces no ha servido de nada, ¿para qué? Pues esto desde niños lo van a llevar a la iglesia y lo van a tener ahí, si al final de cuentas igual se va a equivocar, igual va a fallar, igual va a estar perdido, igual en algún momento tiene que recibir a Cristo, ¿no? Hay que dejarlo que de chico entonces se quede ahí viendo dibujos, todavía más adelante que se arrepienta, ¿no? ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. O sea, no te salva, pero no es que no sirva de nada. O sea, conocer la escritura, leer la palabra, leer la Biblia no te salva. ¿Qué? ¿Qué está hablando, hermano? Te estoy diciendo, ¿leer la Biblia te salva? ¿Alguien piensa que leer la Biblia te salva? Porque los gnósticos leen la Biblia. Los testigos de Jehová leen la Biblia. Los mormones tienen su libro de cuentos de José Smith y aparte también leen la Biblia. Hay un montón de grupos que leen la Biblia. Leer la Biblia no te salva. Creer en Dios tampoco te salva. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo está? ¡A blasfemia! La palabra dice que los demonios creen. ¿Alguien cree que van a haber demonios en el cielo? Pero creen y tiemblan. Sí, pero no son salvos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué?
Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, y esto yo cuando la primera vez que lo leí se me quedó, y seguro muchos me lo han escuchado en algún momento como una muletilla ahí. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Entonces se me quedó a mí eso. Y yo decía, bueno, si tengo que elegir entre lo que me dice cualquier persona y lo que me dice Dios, lo que Dios me dice es verdad y lo que me diga cualquiera es mentira. Simple. Si alguien viene y me dice algo contrario a lo que Dios me está diciendo, este miente. No, pero tú no sabes. Miente. Así de fácil. Si Dios me dice algo y estos me están diciendo algo contrario o opuesto, están mintiendo. Así de simple. Porque aquí dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, y esta parte también, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. En otra parte dice, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ojo, no por tus obras, no por lo que haces, por lo que dices. Pero las palabras son del aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. El mundo espiritual se rige por palabras. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. ¿A través de qué? De palabras. Algo que vamos a aprender en la Escritura, algo que nos va a ir despertando, cuando empiezas a conocer a Dios, algo que Él hace con todas las personas que se acercan a Él, es que te va a hacer entender la importancia de lo que hablas. Porque este es el timón. Santiago dice, así como las grandes naves son dirigidas por un timón pequeño, donde el que lo gobierna dirige toda la nave, así todo nuestro ser es guiado por este timón. Lo que hables hoy es lo que vas a vivir mañana. ¿No te gusta lo que estás viviendo hoy? Es consecuencia de lo que hablaste ayer. ¿Quieres ver algo diferente mañana? Habla diferente hoy. Cambia tu forma de hablar. La palabra enseña muchísimo acerca de eso, del hablar. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Y de qué manera te garantizarías tú el ser justificado y vencer a través de tus palabras? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué tienes? ¿Lo vas viendo? ¿Qué tendrías que hacer entonces? Habla lo que Dios habla. Pon la palabra de Dios en tu boca. Di exactamente lo que Dios dice. Nada más. ¿Respecto a qué? A cada circunstancia. Por eso dice, diga el débil, fuerte soy. El pobre, rico soy. El atado, libre soy. Tan simple como eso. Y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males
para que nos vengan bien. Hermano, entonces, a ver. Entonces simplemente con hablar yo ya puedo cambiar o transformar las consecuencias de cosas, errores que puede haber cometido. Bueno, sí, qué bacán, ¿no? Entonces ya está. Voy y me pachangueo bien y después vengo y, ay, perdóname, y listo, ¿no? ¿Es así? Hagamos males, ¿no? Y después Dios igual me va a bendecir, ¿no? Hagamos males para que nos vengan bienes. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles de que todos están bajo pecado. Y aquí empieza una parte fuerte. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No, hermano, pero mire ahí, yo creo que no es así, ¿no? Seguro la traducción está mal, porque mi abuelita, ella era una persona bien buena, ella siempre buscó a Dios. Mentira. No, pero como usted sabe, puede decir eso, usted no conocía a mi abuelita, ella siempre iba a la iglesia. Mi abuela, ya les conté, ella tenía en su casa un altar con todos los santos sabidos y por haber, todos con su velita allí, les rezaba pidiendo por sus hijos y a cada uno y a por si acaso y al otro santo de no sé qué milagros y todos estaban ahí con su velita. Voy a decir, bueno, ella buscaba a Dios. No. La palabra lo dice claramente, ¿eh? No hay quien busque a Dios. No, pero yo he conocido gente que siempre ha estado, yo mismo, hermano, yo de niño iba a una iglesia, me fui a los mormones, me fui aquí, me fui allá, porque yo estaba buscando a Dios. Mentira. Pero usted cómo sabe, usted sabe acaso lo que yo pensaba, lo que yo sentía, no, pero sé lo que la palabra dice. Nadie busca a Dios. Pero usted sabe acaso yo de verdad iba a todo. Tú no buscabas a Dios. Tu abuela no buscaba a Dios. Buscaba algo. Buscaba paz, seguramente. Mi abuela buscaba paz, había sufrido mucho durante su vida y no quería que sus hijos sufran lo mismo. Ya estaba viendo a algunos sufrir, ya los estaba viendo mal. Así que por eso era, no es que estaba buscando a Dios. Estaba buscando paz, estaba buscando, algunos buscan sanidad, algunos buscan prosperidad. Hay otros que no, pero yo no me acerqué por sanidad, yo estaba muy bien, económicamente no me faltaba nada, yo me acerqué porque empecé a hacer, te acercabas porque querías pertenecer a algo más grande que tú. Todos buscan algo, no a alguien. La gente no busca a Dios, busca algo. Busca algo que le dé sentido a sus vidas. Busca algo de nuevo, más grande a lo que puedan pertenecer, sentir que todos buscan algo, no a alguien. Ahora, en la búsqueda de ese algo, aparece alguien ofreciéndote lo que estás buscando. Y es Dios. Hay gente que piensa, no, yo no me voy a acercar a Dios por interés. Todos se acercan por interés. Todos. Si tú te crees que eres el unicornio especial, no, todos se acercan por interés, todos. Y Dios no tiene problemas con eso, ¿sabes? O sea, si no te habías percatado de eso, mira su bondad, su misericordia, su paciencia, que Él no tiene problemas con que la gente lo busque por interés. En el hijo pródigo de la parábola que contó Jesús, no regresó porque se arrepintió, porque dijo cómo le pude hacer, porque le remordía la conciencia de haberle hecho a su padre. No, el desgraciado tuvo hambre, se acordó que los sirvientes comían bien y regresó porque quería comer como los sirvientes comían. Pero bueno, ya que le había fregado, ahora tenía que decirle algo al padre, ¿no? Le diré, padre, pecado contra el cielo, contra ti, no sé, hazme uno de tus jornaleros.
¿Y qué hizo el padre? Ahí viene este desgraciado, a ver qué quiere. Claro, así. Padre, claro, ahora soy bueno, ¿no? Quédate ahí hasta mañana, arrodillado. ¿Hizo eso? No, fue, le lanzó, lo besó. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahora, aquí está escribiendo la condición del hombre sin Dios. ¿Ok? Todo esto es el hombre, puede ser el hombre más religioso, el hombre más pagano, pero sin Dios, sin una relación personal con Dios, sin Cristo en su vida. Este es el hombre tal cual. ¿Ok? El peor delincuente, el que anda ayudando a los viejitos a cruzar la... Este es el hombre sin Dios. No hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos buscamos algo y en la búsqueda de ese algo, Él viene y nos lo da. Con la expectativa de que al recibir esto nos interesemos en Él. Y sí, algunos se interesan. Algunos al ver, al recibir esto y al sentir ese toque de amor en lo que Él está dando, porque todo lo que Dios hace lleva su firma, así como le conversábamos, ¿no? Si tú quieres buscar mensajes satánicos detrás de alguna cosa en la televisión, lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar de todas formas. Y no en algunos vas a tener que rascarle un poquito más que a otros, pero en todos vas a encontrarle algo. Y de la misma forma, ¿no? Así como Satanás le gusta andar dejando su firma por ahí en las cosas que Él hace, Dios también deja su firma en todo lo que Él hace y da. Y el amor Él es amor, se transmite mucho en estas cosas que Él trae. Entonces algunos cuando reciben ese toque de su amor, sí, se interesan y empiezan a buscarlo más. Terminan entregando sus vidas. Pero no todos. Y esto lo encuentras en los mismos evangelios, ¿no? Hubo una ocasión en la que Jesús sanó a 10 leprosos, se fueron contentos y solamente uno regresó a agradecerle. ¿Cuántos milagros hizo Jesús? ¿A cuánta gente sanó? ¿Cuántos le siguieron después de eso? ¿Se dan cuenta? Pero Él les decía que vayan. Claro, los dejaba en libertad. Algunos lo siguieron. Otros simplemente se fueron. Siempre ha sido así. Él viene. El error en muchos, que tienen muchos maestros, todo es que está lo que es la exégesis y lo que es la eisegesis. Uno es que tú trates de buscar las respuestas en la misma palabra y otro es que tú utilices tu proyección, tu conocimiento, tu entendimiento y lo trates de aplicar a la palabra. Que a veces puede servir, pero la mayoría de las veces no es preciso, no va a ser preciso, no va a ser exacto. Lo mejor es dejar que la misma palabra se explique, se responda. Entonces, algunos tratan de proyectar las imágenes que han tenido de padres, de abuelos, de gente en autoridad y proyectar eso sobre Dios. Entonces, Dios es así, ¿por qué? Porque su papá era así. Ahora, sí se dan cuenta de cuál es el problema con hacerlo de esa forma, ¿no? De que, desgraciadamente, en el mundo de hoy, las personas cada vez más, el rol del trabajo
de padres que realizan es cada vez más deficiente. Incluso los que hacen un buen trabajo, que están allí presentes, que están al tanto, que están cubriendo necesidades y todo, tienen un problema que como padres es complicado transmitir el concepto de gracia, porque estás educando a un niño. Entonces, como lo estás educando, le quieres hacer entender de que toda decisión y toda acción tiene consecuencias. Y los vas a criar básicamente en un sistema de recompensas y de castigos. Pero cuando llegas a Dios, Él no es alguien que te trate en base a un sistema de recompensas y castigos. Él te trata en base a su gracia. Y entonces cuando tú tratas de adaptar tu mente, o sea, en el mejor de los casos, alguien que ha crecido dentro de un hogar normal, con padre, madre, se va a enfrentar con ese obstáculo. A un ser que le presenta un amor incondicional y que no importa su desempeño, siempre va a estar allí. Entonces creciste pensando de que si hacías las cosas bien, ibas a ser recompensado, y si fallabas o desobedecías, ibas a ser castigado, y entonces llegas a Dios y esos principios ya no funcionan. Ahora, si una persona creciendo en un hogar saludable, con ambas figuras allí, cada una cumpliendo su rol, tiene esa complicación para después establecer una relación con Dios, imagínate el caso de la mayoría hoy en el mundo, que no vienen con ese trasfondo, que vienen de un hogar con padres ausentes o con padres abusadores o con... ¿Cuál va a ser el concepto que tengan de Dios? Si van a tratar de aplicar sus figuras paternas y a través de ellas entender a Dios, y entonces luego van y sus maestros están tratando de meter de nuevo, de convertir a Dios en el paradigma que ellos tienen de lo que es un padre o una madre, en lugar de ir a la palabra y ver cómo realmente es Dios y transmitirlo así, tal cual. No, pero es que si tú dices eso, hermano, la gente después va a creer que puede ir y hacer lo que quiera. Es que aquí ya se está mostrando algo, y hay algo que quiero que entiendas. Si tú empiezas a decir a predicar el evangelio de la gracia, a hablar de la gracia tal como es normal, está dentro del presupuesto que la gente en algún momento va a empezar a entender esto que Pablo está diciendo, ¿no? Hagamos males para que nos vengan bien. O sea, la gente va a empezar a confundirse. Oye, ¿qué me está diciendo? Entonces podemos pecar y no pasa nada. No. Que la gente saque esas conclusiones es parte de. Es como cuando un niño aprende a manejar bicicleta, sabes que se va a caer, ¿no? Cuando un niño aprende a caminar, sabes que se va a caer. Es parte de. O sea, se va a caer. Tú lo puedes llevarle la manita, le puedes poner su andador, todo, pero en algún momento se va a caer. Es inevitable. Es parte de crecer. Mientras logre equilibrar su cabeza, que en proporción con su cuerpo es muy grande, eso le pasa a todos los bebés, nos ha pasado a todos, ¿no? Y entonces al principio empiezan a caminar y ¡pum! Se dan de cabeza con todos lados. Después ya los observas que empiezan a caminar con las piernas más abiertas y hasta abren los brazos para equilibrarse. Y cuando sienten que está perdiendo el equilibrio, los ves que tiran el cuerpo, sacan el trasero y ¡pum! Caen sentaditos. Antes de aprender a caminar, aprenden a caer. Es igual en Dios. Si tú estás creciendo y empiezas a moverte por fe, antes de aprender a caminar perfectamente en fe, vas a caer. Pero no te preocupes, vas a aprender a caer también. Dios es como es, y hay que presentarlo como la palabra lo muestra. No como yo creo que debería ser un padre, no, pero es que la gente entonces va a burlarse, va a querer así.
La gracia es como es. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si no quedaba claro, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y ¿Se percataron que al principio todo está hablando de la boca? ¿De hablar? Antes de hacer nada, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Todo el problema empieza hablando. Después, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y esto que no sé por qué no lo entienden hasta el día de hoy, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿No está claro? ¿No le entienden por qué la tendencia, por qué el querer? No, pero es que solamente es la ley ritual, hermano. Pero la ley moral sí. No, entiende. No te vas a poder justificar. No lo intentes, te vas a estrellar con lo mismo. Vas a tropezar de nuevo con la misma piedra. En cuestión de amores nunca es desganar, ¿no? Porque es bien sabido que ya ahí no. De cualquier manera, ya se me pegó, listo. Y no. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo que hace la ley entonces? Señor Rubén, el pecado. ¿Pecado? El señor Rubén. Mucho gusto. La ley te va a dar conocimiento del pecado, nada más. Hermano, pero Dios dio la ley, pero no la dio para que el hombre se relacione. Recuerden, Dios no le... Pero entonces, ¿por qué les dio la ley? Porque ellos pidieron. Ellos cambiaron los términos del pacto. Tenían un pacto de misericordia. El pacto que Dios había hecho con Abraham. Sal de tu tierra, de tu parentela, te bendeciré, será bendición, y en tus simientes serán benditas toda la familia de la tierra, ¿no? Bendeciré a los que te maldijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Ya está. ¿Abraham salió de su tierra? Sí. 13 años después salió de su parentela. Yo he escuchado también un montón de cifras. Abraham, 25 años el Señor probó la fe de Abraham y estuvo allí viendo la fe. No fueron 25 años que Dios lo tuvo a Abraham esperando. ¿Ya? Fueron 25 años que Abraham se demoró en entender lo que Dios quería hacer. Porque esos 13 años, hasta que finalmente Job, después que lo rescata, se regresa a Sodoma, recién Abraham cae en cuenta que no tenía descendiente. ¿Por qué? Porque todo el tiempo había estado en su corazón. Él era un hombre sin hijos, su sobrino era huérfano, su descendiente. Pero cuando Job se termina de largar, se da cuenta que no tenía a quien dejarle todo. Y cuando Dios le está hablando, no temas, Abraham, ciertamente te bendeciré, tu galardón será grande. ¿Qué me vas a dar si no tengo hijo? Va a ser un criado el que me herede. Un criado nacido en mi casa, Damaseno Eliezer va a ser mi heredero. No será un criado el que te herede, un hijo tuyo será el que te herede. Sara, Dios me ha dicho que un hijo mío va a heredar. Sí, pero yo no puedo tener hijos, Abraham, pero bueno, está mi criada, ¿no? Duerme con ella y ella dará luz sobre mis rodillas y tendremos un hijo. Tiene a Ismael y entonces Abraham se empieza a morir.
Porque Hebreos nos dice eso, que cuando llega a los 99 años su cuerpo estaba como muerto. Y es más, cuando aparece Jesús y estos dos ángeles está comiendo y le dice, de aquí al tiempo de la vida vendré y Sara te habrá dado a luz un hijo, Sara se ríe y la palabra nos dice por qué se ríe. No porque Sara pensara, ¿qué voy a tener yo un hijo? Lo primero que se le vino a la mente a Sara no fue que ella había sido estéril toda su vida, que ella tenía casi 90 años. No, Sara, eso era lo de menos, eso era un poco de pavo, eso no era nada, una bicoca, ahí no podía resolver. El milagro en el que Sara estaba pensando era que Abraham iba a poder hacerle algo. Porque eso de que su cuerpo estaba como muerto es literal, total. Hermano, ¿qué está diciendo? Lee la palabra. Sara se ríe y dice, después de tanto tiempo, ¿otra vez tendré gozo? Que Abraham y Sara se calentaban nada más en la noche. Ese era para Sara el milagro. No era si ella quedaba embarazada, así con 90 años y ya había dejado de la costumbre de las mujeres, ¿no? El milagro era que Abraham pueda. 24 años. Dios dice, ¿saben qué? Vamos a hablarle porque ahorita se nos muere y no va a tener. Abraham, vas a tener un hijo con Sara, ¿ya? ¿Te quedó en claro? Ella es la que te va a dar un hijo, ¿no? Este hijo que tienes, bueno, yo te voy a dar un hijo con Sara. Y en ese año, Abraham se empieza a fortalecer. Ocurre algo que es bastante curioso, pero bastante didáctico. Abraham va con Abimelech y las mujeres de Abimelech quedan estériles. Abimelech se lleva a Sara a su harem y Dios habla con Abimelech, le explica de manera educada, pero firme, de que deje ir a Sara. Estás muerto. ¿Qué? Pero yo no he hecho nada. Estás muerto, has tomado a esa mujer. Pero él me dijo que era su hermana. Sí, yo también ya sé que tú no lo hiciste conscientemente. Por eso te estoy evitando que hagas algo malo. Ahora, devuélvele la mujer al hombre que es profeta y él va a orar por ti. Ahora, ¿Abraham era profeta? Bueno, Dios le dice a Abimelech que Abraham era profeta. Y Abraham ora. Y las mujeres de Abimelech, que eran estériles, como su mujer lo era, se les abre la matriz. O sea, Abraham tenía un problema con su esposa y Dios lo hace que ese mismo problema lo enfrente, pero con otras personas. A veces Dios hace eso, ¿sabes? A veces tú puedes estar luchando con algo y Dios te lleva a ministrar a gente que está luchando lo mismo y tú puedes pensar, pero ¿yo qué les voy a decir? Si yo estoy peleando con eso, ¿yo qué les voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Si yo mismo todavía eso no lo supero, yo tengo problemas en esa área, hazlo. Abraham ora, se desabre la matriz y después es que viene Isaac. O sea, Dios va rompiendo los paradigmas en la mente de Abraham. Habían sido años, Dios va mostrándole que esto podía cambiarse. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no justifica, la ley no transforma, la ley no tiene la capacidad de hacerte mejor. La ley simplemente te muestra cuál es la falla. Pero conjunción adversativa implica que lo que viene a continuación se opone, reemplaza lo que anteriormente se estaba hablando. Ahora, aparte de la ley, entonces la ley no justifica, la ley solo te hace conocer el pecado. Entonces, lo opuesto a esto, o sea, lo que sí te justifica. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
testificada por la ley y por los profetas. Esto no es algo que se le estaba ocurriendo a Pablo. Pablo está señalando y recalcando esto. Esto ya había sido anunciado. Dios mismo lo anticipó. En la misma ley y luego por medio de profetas anticipó que Él iba a hacer un cambio. Que Él iba a hacer algo que la gente no podía hacer. Que la ley les hacía ver que eran pecadores. Él iba a arreglar eso. Eso estaba ya anunciado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, la ley no era capaz de hacerlo, pero Dios lo hace por medio de la fe en Jesucristo. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Aleluya. Y por hoy vamos a dejarlo ahí.